Usted manifestó que en el currículum no hay contenidos. ¿Podría reiterar? Mira, en el currículum nacional hay 31 competencias, pero no hay un cartel de contenidos. Las únicas competencias que no son competencias y que lo que hacen es presentar un listado de temas son la competencia 21, que dice explica el mundo usando los conceptos de y bla, 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 pone un listado de temas. Las dos competencias de religión, que son un listado de contenidos, y en alguna medida las 4 competencias de matemáticas, que en realidad no son 4, sino es una sola, resuelve problemas de matemática. Las otras competencias, las otras 24 competencias, no tienen contenidos en el currículum. Algunos han querido leer en las programaciones curriculares y en los desempeños, ¿cómo le llaman en las programaciones curriculares? Desempeños, no es desagregados, desempeños contextualizados o desempeños, no me acuerdo la palabra que utilizan, le ponen algunos contenidos, pero se olvidaron leer en la parte de arriba, dice, a continuación presentamos algunos ejemplos de contenidos y ponen de desempeños. Y algunas personas han leído esto como si esos desempeños fueran contenidos obligatorios, sin darse cuenta que arriba decía, son ejemplos de desempeños desagregados. Y no es así. A ver, dice, el currículum nacional de enfoque por competencias se ve como una propuesta que solucionará la educación peruana, no solamente la educación peruana. El currículum por competencias no es un tema del Perú, es un tema de todo el planeta. La razón es muy simple. Es una cosa absolutamente primitiva tener un currículum centrado en contenidos, porque la información se reproduce a una velocidad alucinante y queda obsoleta también a una velocidad increíble. Seguir teniendo un currículum centrado en contenidos que los estudiantes tienen que aprender es quedarnos en el siglo XIX o máximo en la primera mitad del XX. O sea, ningún país del planeta quiere seguir teniendo una educación de esa naturaleza. Es decir, puede ser que no sea competencias. Lo que no puede ser es que siga siendo en función de materias, en función de cursos, en función de asignaturas. ¿En cuánto tiempo tendremos resultados concretos de avance como país en educación, según esta propuesta? En el tiempo necesario para que nosotros, los profesores, dejemos de creer que nuestra tarea es enseñar contenidos. Ese es el tiempo necesario. No depende del ministerio, no depende del Estado, no depende de la UGEL, no depende de la ADRE. Depende de lo que cada uno de los maestros haga en su aula. ¿En cuántos años los maestros peruanos desarrollaremos las competencias y el cerebro de nuestros estudiantes en las aulas? Ese es el tiempo que tomará. Mientras tanto, imposible decir que el currículum de competencias se está pues poniendo en acción. ¿Por qué desaparecen algunas áreas? A ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Las competencias son facultades que le pertenecen a la persona. Las competencias no son del área. No hay competencias del área de matemáticas. Las competencias son del estudiante. No hay competencias del área de EPT. Las competencias son del estudiante. El problema es que el ministerio, ahí sí hay una responsabilidad, no ha querido ponerle el cascabel al gato. La organización, especialmente de la secundaria, es una organización que no permite trabajar en función de competencias.
porque nos hace creer que las competencias son de las áreas. No, las competencias son de la persona. Pongo un ejemplo muy simple. Chicos están entrando a clase de matemática, no les vamos a decir, jóvenes, señoritas, dejen sus otras competencias afuera, porque solamente vamos a desarrollar las competencias matemáticas, porque ellos van a entrar con las competencias comunicativas, van a entrar con las competencias artísticas, porque las competencias están en ellos, no están afuera en su mochila. Es decir, no podemos seguir pensando que la educación está organizada por áreas. No hay áreas en una escuela que desarrolla competencias. No hay áreas. Así que si me dicen, ¿por qué no está? Yo diría, ¿por qué no está ninguna área? No solamente economía, filosofía. No hay áreas. Porque el centro es la persona y sus competencias. Por esa razón no hay áreas del conocimiento en el currículum. En el currículum hay 31 competencias, no hay áreas del conocimiento. Que en el capítulo quinto algún mequetrefe se le ocurrió organizar las competencias en función de las áreas del pasado, pero no entendió todo lo que decía en las definiciones y en las primeras páginas, en el sentido de que las competencias son de la persona, no del área, y que no es posible decir, estas son las competencias de arte, del área de arte. No, son las competencias artísticas de los estudiantes, son las competencias físicas o más bien fisiológicas de la salud del cuerpo del estudiante. No son las competencias de educación física, no. Eso es un error grave. John dice que, no, Johnny, los contenidos o listado de temas dice que él se encuentra en los desempeños. Si tú lees con cuidado las programaciones curriculares, vas a ver cómo en la parte de arriba de esos desempeños que aparentemente tienen temas, dice, aquí presentamos ejemplos de desempeños, es una palabrita que es semejante a contextualizados, no es diversificados, eh, pero son ejemplos de. No hay contenidos en la programación curricular ni en el currículum. Es una mala lectura de la programación curricular. Contenidos precisados. Gracias, Berta. Y lo que dice en la programación curricular es, a continuación, ejemplos de contenido de donde desempeños precisados. Y dice literalmente, ejemplos de desempeños precisados. Que los hemos leído como contenidos obligatorios o desempeños obligatorios, y no son eso. Ya podría compartir el PPT por este medio, por supuesto que puedo. Si me lo permiten, en un instante lo comparto. Aquí va. Va a tomar un tiempito para terminar de cargarlo, pero ahí lo tienen. Las áreas son integradas. No, lo que son integradas son las experiencias, las actividades, los proyectos. Las áreas han desaparecido con el currículum y algún día desaparecerán totalmente. Bien, hasta aquí no hubo más preguntas. Listo. Ahora sí, vamos a la última parte de la evaluación. Permítanme terminar de hacer una acomode aquí para, a ver, salgo de aquí. Ya. Ya, un segundito, discúlpenme, pero necesito mostrarles algo.
Acá está. Bien, vamos a la evaluación entonces. Bien, acá va. Primer, voy a referir, perdón, borrón cuenta nueva. Tenemos una dificultad de arranque en relación a la evaluación de competencias. Y la dificultad es que tenemos 4 versiones distintas de evaluación de competencias. Una es la que está en el currículum nacional, que es el currículum tiene detrás una resolución ministerial. Tenemos otras 2 versiones, una en la resolución viceministerial 094 y una tercera en la resolución viceministerial 193. Las 2 son resoluciones viceministeriales, las 2 del mismo año, 2020, pero las 2 no son necesariamente idénticas, tienen ligeras contradicciones entre sí. Pero las 2 resoluciones viceministeriales tienen muchas contradicciones con el currículum nacional. El currículum nacional tiene una resolución ministerial detrás. Estas solo son resoluciones viceministeriales. Hay un viejo principio de la administración pública y un principio legal que si tengo 2 o más normas de jerarquías diferentes, contradictorias entre sí, solamente tengo que acatar la de mayor jerarquía. Y es lo que le dije a la viceministra Patricia Andrade cuando firmó esta resolución, que había nacido muerta, porque estaba contradiciendo al currículum, cosa que sí se puede hacer, pero con otra resolución ministerial y no con una viceministerial. Bueno, estas 2, y se los iré mostrando en su momento, tienen enormes contradicciones con el currículum y por tanto no tenemos ninguna obligación de acatarlas, porque son de rango inferior y son contradictorias con la anterior. La cuarta versión de la evaluación es el famoso CIAGI. Y digo que es una cuarta versión porque los maestros y los directores estamos obligados a llenar el CIAGIE con las calificaciones. Pero el problema es que el CIAGIE, que no tiene ninguna resolución ni ministerial ni viceministerial detrás, sino que es solo el sistema a través del cual el ministerio exige que coloquemos nuestras calificaciones, el CIAGIE no se ajusta ni al currículum nacional ni a las 2 resoluciones viceministeriales. Y ese desajuste está desde el año 2017. A ver, ¿qué ha puesto? Ya, Johnny, estás haciendo una copia literal de la programación curricular y de un desempeño, ¿cómo le da la palabrita? De un desempeño precisado. Eso no es el currículum nacional, discúlpame. El currículum, primero porque en el currículum nacional no hay ciencias sociales. En el currículum nacional hay una competencia, la número 17, que habla de construir el pensamiento histórico, si no me equivoco, y si lo revisas, no hay lo que estás escribiendo y transcribiendo. Eso sí está en la programación curricular, pero como ejemplo de un desempeño precisado. No es el currículum oficial.
No es el currículum oficial. Perdóname. Voy a dejar de compartir un instante esto porque a Johnny le ha dado un ataque peludo. Eh, Voy a compartir el currículum nacional que está acá. Esto es lo que dice el currículum nacional. No confundir el currículum nacional con la programación curricular. La programación curricular no es el currículum nacional. Y eso que has transcrito dice claramente son ejemplos de desempeños precisados, no son ni siquiera el estándar. Ya. La competencia 17 dice esto. Eso es la competencia, no hay ningún contenido y además en el estándar es este. Este es el currículum. No hay ningún contenido. Que en la programación curricular a manera de ejemplos ponen esos desempeños precisados, de acuerdo, a manera de ejemplo, y así lo dice, como ejemplo, que algunos han querido tomarlos como contenidos del currículum, su problema, pero no son contenidos del currículum, menos contenidos obligatorios. O sea, estás leyendo lo que estás queriendo leer, no lo que el currículum dice. Yo sé que está en el de secundaria, yo mismo los he leído, no te preocupes. Te puedo enseñar la página en la que está. Son desempeños precisados del programa curricular de secundaria. No son el currículum nacional. Punto. No son el currículum nacional. Es decir, estamos porfiando realmente por gusto, porque no son el currículum nacional. Ya, vuelvo a repetir, una resolución viceministerial tiene menor jerarquía que una resolución ministerial. No está en el currículum. En el currículum que es una resolución ministerial, no hay contenidos. Y la definición que se da de competencia y lo que se dice respecto a los intereses de los estudiantes está en el currículum, que no es una resolución viceministerial, es una resolución ministerial. Si alguien contradice en una norma de menor jerarquía lo que dice el currículum, puede hacer lo que quiera, pero esa norma no tiene valor legal alguno. O sea, cualquier resolución viceministerial que contradiga lo que dice el currículum no tiene ningún valor legal ni tiene por qué ser acatada. Bueno, decíamos, de las 4 versiones de evaluación, lo que he intentado es decir por qué razón me voy a fijar en lo que dice el capítulo 7 del currículum y no me interesa en absoluto lo que dicen las 2 resoluciones viceministeriales porque contradicen el currículum, lo cual ha hecho que estas 2 resoluciones no tengan ningún valor legal. ¿Qué es lo que dice el capítulo 7 del currículum sobre la evaluación formativa de las competencias? Lo primero es eso, que la evaluación es solamente formativa, es decir, que la evaluación se plantea solo desde un enfoque formativo. Esta es una primera contradicción importante con las 2 resoluciones viceministeriales. En las 2 resoluciones se vuelve a insistir trayendo desde el pasado prehistórico el que la evaluación también tiene un enfoque sumativo, cuando en el currículum era claro que la evaluación solo tiene un enfoque formativo. Y lo que dice es que desde este enfoque la evaluación es esto, es recoger, es un proceso sistemático por el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante.
con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Lo que me parece fundamental son las tres afirmaciones que vienen a continuación. Dice que una evaluación, este párrafo, estos tres párrafos, cuatro, los he tomado, son fotografías de lo que está en el currículum, no son lo que yo, Lucho Bertel, pienso, por si acaso. Una evaluación formativa enfocada en competencias busca en diversos tramos del proceso, primero, valorar el desempeño de los estudiantes, no en cualquier situación, no en cualquier momento, no para cualquier tontería, sino solo al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos, no para nosotros, y que les permita poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. Si queremos valorar cuántas operaciones matemáticas realizó, si queremos valorar un ejercicio realizado, la evaluación formativa no sirve para eso. La evaluación formativa, dice, solamente es para valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que significan retos genuinos para ellos. Segundo, sirve para identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias. ¿Para qué? Con el fin de ayudarles a avanzar hacia niveles más altos. En el siguiente párrafo profundiza esta idea y dice, con el fin de crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia. Antes que para verificar la adquisición aislada de conocimientos o habilidades, la evaluación formativa no sirve para verificar la adquisición aislada de contenidos o de habilidades, o para distinguir entre los que aprueban y no aprueban. Y aquí viene la segunda contradicción con las dos resoluciones. En las dos resoluciones no se habla de aprobación o desaprobación, sino de permanencia. Creo que es lo mismo. Finalmente no se utilizan estas dos palabras porque en el currículum es muy claro que la evaluación formativa no es para distinguir quién aprueba y quién no aprueba. Según el currículum nacional, la evaluación formativa no es para determinar quién es promovido y quién no es promovido. Por eso decía, menos mal que vino la pandemia, porque la gran novedad de la evaluación formativa no era pasar de números a letras. La gran novedad es esta, y que todo el mundo estuvo bien calladito. La gran novedad es que no hay repitencia, ni permanencia, ni desaprobación según lo que el currículum propone. No hay, no existe. Esto es fuerte y es un rasgo característico del currículum que muchos países lo han tomado. Les decía, en julio del año 2016 salió la noticia en el periódico diciendo que desde ese momento en Finlandia no iban a volver a ver aprobados o desaprobados. Nadie iba a repetir de grado. Y lo primero que pensé y que escribí fue, en el Perú, eso es oficial desde mayo de ese año. El gran problema es que no se ha hecho realidad salvo hasta después de la pandemia o durante la pandemia, con el cuento de la promoción guiada, que en realidad no tiene ningún sentido, porque la promoción es automática desde la publicación del currículum en mayo del 2016 o desde su generalización en el 2018. Bien, además de lo dicho, perdón, el currículum también plantea en esta página, perdón, en la siguiente, en la 178, qué es lo que se evalúa. Y dice que desde un enfoque formativo se evalúan las competencias.
No se evalúan, dijo antes, los conocimientos, no se evalúan las habilidades, no se evalúan las capacidades, no se evalúan los desempeños, no se evalúan los productos, no se evalúa la conducta, se evalúan las competencias, que son 31. Nada más. Es decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades. Tampoco se evalúan las capacidades, sino los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las mismas, tomando como referente los estándares, porque describen el desarrollo de una competencia y definen qué se espera logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo de la educación básica. Repito esta frase, y definen qué se espera. No dice definen lo que es obligatorio que logren, no. Dice definen qué se espera logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo de educación básica. En ese sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzar. Y aquí hay otra contradicción más con la norma técnica. Los estándares son los criterios precisos y comunes. En las dos normas técnicas, no sé por qué razón, dice que son los docentes los que tenemos que definir los criterios para evaluar, negando la existencia de los estándares y el valor de los estándares como criterios precisos y comunes para evaluar. Sí, no puede ser, no puede ser que una norma técnica diga lo contrario que dice el currículum. En el currículum se dice que los estándares son referentes, son criterios precisos y comunes para la evaluación. En la norma técnica se dice que los docentes tienen que formular los criterios. No, pues, no puede ser. Esto es absurdo y es producto de que quien hizo la norma o escribió y redactó la norma no leyó lo que dice el currículum. Siguiente. ¿Qué son los estándares? Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad desde el inicio hasta el fin de la educación básica. Yo diría, desde el inicio de la vida, porque los estándares empiezan en el nivel 0, que va desde los 0 hasta los 2 años, hasta el fin de la educación básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. No todos los estudiantes siguen esa misma secuencia, sino la mayoría. Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. Lo que viene a continuación es fundamental tenerlo claro. Estas descripciones definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica. Insisto, que se espera. No obstante, sigue la siguiente oración, es sabido que en un mismo grado escolar se observa una diversidad de niveles de aprendizaje, como lo han evidenciado las evaluaciones nacionales e internacionales, y que muchos estudiantes no logran el estándar definido. Es decir, en un mismo grado, pensemos, cuarto de primaria, puede ser que hay estudiantes que están en el nivel 4, que es el que les correspondería y se esperaría, pero también puede ser que hay estudiantes que están en nivel 3, otros que están en nivel 5, alguno de repente que esté en nivel 2 de alguna competencia. Y eso es lo normal, que no todos los estudiantes estén al mismo nivel. O en pocas palabras, imagínense que digamos, para que alguien reciba su certificado de quinto de media, debe tener en el nivel 7 todas sus competencias. Lo que eso significaría es que no volvamos a tener promoción en los próximos 20 años.
O que digamos, para que alguien pase de sexto grado a primero de media, tendría que tener el nivel 5 en todas sus competencias. Nos quedamos en primero de media por una buena cantidad de años. Muchos estudiantes no logran el estándar definido, por ello los estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo respecto a una determinada competencia. No sirven para decidir si aprueba o desaprueba, si pasa o no pasa de grado. Aquí las definiciones respecto a la evaluación formativa son radicales en el currículum. En las dos resoluciones viceministeriales han tratado de retroceder, pero si querían retroceder, el ministerio tenía toda la potestad de hacer una nueva resolución ministerial y quitarle valor al currículum. Lo que sí en las dos resoluciones se dice que la evaluación solamente consiste en poner letras C, B, A, D. Pero lo que está diciendo el currículum claramente es que lo primero es decidir el nivel. Y los niveles no son C, B, D, A, D. Los niveles son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y dentro del nivel, yo puedo decir, un estudiante está en el nivel 5, ¿no? Pero eh, lo ha logrado, pues en proceso, pero del nivel 5. Así presenta el currículum el estándar de una competencia. Vamos a imaginarnos la misma escalerita que está 21 veces, 29 veces, porque las dos de religión no están, 29 veces reproducida en el currículum. Vamos a imaginarnos que esta es la competencia roja, ¿ya? Y lo que el currículum dice en el estándar es que, o lo que presenta en el estándar, son 7 niveles más un nivel destacado para prácticamente todas las competencias menos una, la de desarrolla proyectos de responsabilidad social y económica, para el cual solo presenta 2 niveles, 1, 2 y destacado. Para todas las demás presenta 8 niveles, 7 y un destacado. Lo que dice el currículum es que en cada nuevo escalón la persona puede hacer cosas que antes no podía. Sus desempeños pueden ser diferentes, pero la competencia es la misma, pero a un nivel diferente de desarrollo y de complejidad. En todos estos niveles es la misma competencia. Y lo que es muy claro es que la competencia nunca se logra. Siempre estaremos avanzando en nuestras competencias hasta el día en que nos muramos. El estándar de las competencias en el currículum solamente abarcan la educación básica, no van más allá de la educación básica. Si tuviéramos que poner el estándar de todas las competencias juntas, tendríamos una imagen como esta, donde cada línea de color es una competencia diferente y cada escalón es un nivel diferente. Lo que nos ha dicho el currículum es que no todos los estudiantes están en el mismo nivel de todas las competencias. Podríamos decir, un mismo estudiante es muy difícil que todas sus competencias estén en el mismo nivel. La manera como está organizado el estándar es esa. Hay 7 niveles, 7 escalones, pero una cosa es que el estudiante esté aquí al inicio del nivel 2, otra cosa que esté a la mitad del nivel 2, otra cosa es que haya logrado el nivel 2 o que ya esté subiéndose al nivel 3 sin haber logrado completamente llegar al nivel 3. La competencia se desarrolla a lo largo de la vida y no se alcanza de una vez y para siempre. Así que estamos siempre desarrollando las competencias y pasando de un nivel al nivel superior. Si yo digo que un estudiante tiene una B, está en proceso, tengo que decir en proceso, ya, perfecto, pero ¿de qué nivel? ¿Del 2 o del 3? Porque alguien que está en proceso del nivel 3 también tiene una B.
pero no es la misma B de alguien que está en proceso del nivel 2. Y alguien que tiene una C, pero es decir, está al inicio, pero está en inicio del nivel 4, está obviamente por encima de alguien que está en el nivel 3 o en el nivel 2. Y así sucesivamente. En las dos normas técnicas se olvidaron del nivel y solamente hablan de las letras, como si decir, tiene una A. ¿Una A? ¿De qué nivel? Tiene una C. ¿De qué nivel? Porque no es lo mismo una C de un nivel que una C de otro nivel. No da lo mismo una A del nivel 7 que una A del nivel 6 o que una B del nivel 5 o una B del nivel... No, no. Lo que debiera pensarse en la evaluación es lo que dice el currículum. Hay un nivel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y dentro del nivel yo puedo calificar y decir, está en inicio, está en proceso, ha logrado o lo ha logrado de manera destacada. De esto, tanto las dos normas técnicas como el CIAGIE se olvidaron. Nunca ha permitido el CIAGIE poner el nivel. Nos pide que describamos. Bueno, esto es describir, pero en realidad lo que nos está pidiendo es que pongamos por escrito qué de la competencia, qué del estándar ya logró y qué no ha logrado todavía. Pero si yo digo, está en el nivel 5 y está en proceso del nivel 5, lo que estoy haciendo es describiendo. Esto no es un calificativo, esto es una descripción de lo que el alumno puede hacer. Y en términos generales, ¿qué es lo que dice el currículum sobre cómo evaluar? Lo que dice es, mire, lo que tenemos que hacer para evaluar es comparar lo que el estudiante ha hecho, sus producciones, sean físicas o virtuales, con el estándar y decir en qué nivel se encuentra. Las dos hermanitas han producido virtualmente algo. Según el nivel de la producción de cada una de ellas, voy a decir, esta niña de repente está en el nivel 2 o 3 y la mayor de repente está en el nivel 4 o 5. Y después tendré que decir, ya, perfecto, está en el 2 o está en el 3, pero está en inicio, está en proceso. El mismo producto presentado por ambas me puede permitir saber en qué nivel está cada una. Para evaluar, lo que tengo que hacer, es lo que dice el currículum, es contrastar lo que los estudiantes han producido con el estándar. Además, el currículum me dice cómo hacer para evaluar las competencias y me da 3 recomendaciones concretas. Una primera recomendación es esta. Comprende la competencia evaluada. No se trata de evaluar por evaluar, se trata de asegurarme primero una comprensión cabal de la competencia, su definición, su significado, las capacidades que la componen, su progresión a lo largo de la educación básica y sus implicancias pedagógicas para la enseñanza. Si no comprendo cabalmente la competencia, voy a evaluar otra cosa en lugar de la competencia. Segundo, me dice, hay que analizar el estándar. No me dice, lee la programación curricular y los desempeños. No, no, me dice, analiza el estándar. Primero, el estándar esperado para tus estudiantes, para el nivel en que están, o el ciclo en que están, perdón. Y compáralo con la descripción del nivel anterior y posterior. De esa comparación podrás identificar con más claridad las diferencias en la exigencia de cada nivel. Esta información permitirá comprender en qué nivel se puede encontrar cada estudiante con respecto de las competencias y tenerlo como referente al momento de evaluar. Este proceso se puede enriquecer con la revisión de ejemplos de producciones realizadas por estudiantes que evidencien el nivel esperado de la competencia. Y, en tercer lugar, selecciona o diseña situaciones significativas. Consiste en elegir o plantear situaciones significativas que sean retadoras para los estudiantes.
Estas situaciones pueden consistir, por ejemplo, y da varios ejemplos. Es decir, no se trata de un cuestionario y que responda a las preguntas. No se trata de poner un problemita, se trata de poner una situación significativa, retadora, que implique usar combinadamente todas las competencias. Si no, no se va a poder evaluar la competencia porque la competencia es la facultad de usar combinadamente las capacidades. Vamos a un ejemplo. Competencia 17. Construye interpretaciones históricas. Dice, el estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos, cualquiera, que ayuden a comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes, la comprensión de los cambios temporales y la explicación de las múltiples causas y consecuencias de estos. Supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, como protagonista de los procesos históricos y como tal, producto de un pasado, pero que a la vez está construyendo su futuro. Es decir, si el estudiante interpreta críticamente diversas fuentes, porque esto implica la combinación de estas capacidades, esto significa que reconoce diversidad de fuentes para ese hecho y su diferente utilidad para abordarlo. Supone ubicarlas en su contexto y comprender de manera crítica que éstas reflejan una perspectiva particular y que tienen diferentes grados de fiabilidad. También implica recurrir a múltiples fuentes, no a una sola. Comprende el tiempo histórico, es usar las nociones relativas al tiempo de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de medición temporal son convenciones que dependen de distintas tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos cronológicamente y explicar los cambios y permanencias que se dan en ellos. Y finalmente, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Es decir, jerarquiza las causas de los procesos relacionando las motivaciones de su protagonista con su cosmovisión y la época en la que vivieron. También es establecer las múltiples. Evaluar esta competencia implica que los estudiantes pongan en juego todas estas capacidades para enfrentar un problema. ¿Cuál es ese problema a enfrentar? Ahí es donde puede partir el interés de los estudiantes. Y podemos plantearles. Yo quiero saber cómo ustedes qué piensan de uno de los problemas del Perú actual. Porque lo que me interesa es que lo analicen y lo investiguen históricamente y que hagan todo esto. O sea, el problema que les voy a proponer, la situación que les voy a proponer, debe hacer que pongan en juego todas estas capacidades. Si no, no estoy evaluando esta competencia, estoy evaluando cualquier cosa. Hacerles una pregunta sobre quiénes gobernaron el Perú entre tal año y tal año. No estoy evaluando esta competencia. Preguntarles sobre la Segunda Guerra Mundial, no estoy evaluando esta competencia. Esta competencia implica que los estudiantes sustenten una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a comprender el presente y sus desafíos, poniendo en juego todas estas capacidades. Primer reto, entonces, si no comprendo la competencia, voy a evaluar cualquier cosa. Segundo, tengo que analizar el estándar. Vamos a suponer que mis alumnos están en primero o segundo de secundaria y que supuestamente les correspondería el nivel 6. El currículum me dice que en segundo lugar tengo que analizar el estándar en el que están del nivel en que están o en el que deberían estar mis estudiantes. Tener en cuenta que el desempeño no es solo un párrafo de cosas. En el desempeño, en el estándar hay desempeños. Cada una de estas afirmaciones es un desempeño.
No son los desempeños contextualizados o diversificados que están en la programación curricular, son los desempeños oficiales, los desempeños del estándar. Estos desempeños que son estos, son descripciones de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de la competencia, son observables en una diversidad de situaciones o contextos, no tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran. Estos son los desempeños. Analizando el estándar del nivel 6, lo primero que descubro es que la primera parte del estándar construye interpretaciones históricas sobre hechos o procesos del Perú y el mundo. Fíjense ustedes, es el nombre de la competencia y se repite en todos los niveles. Así que no es un desempeño. Por tanto, no lo voy a seleccionar acá abajo donde estoy extrayendo los desempeños. El siguiente sí explica hechos o procesos históricos del Perú y el mundo usando términos históricos. Ese sí es un desempeño del nivel 6. El siguiente es clasifica las causas y consecuencias de hechos o procesos históricos del Perú y el mundo usando términos históricos. Reconoce los cambios y permanencias, acá está, en hechos o procesos históricos del Perú y el mundo usando términos históricos. Explica la relevancia explica la relevancia de hechos y procesos históricos del Perú y el mundo empleando distintos referentes y convenciones temporales, así como conceptos relacionados a instituciones sociopolíticas y la economía. Compara e integra información de diversas fuentes. Y finalmente establece diferencias entre narraciones de hechos y las interpretaciones de los autores de las fuentes. Estos son los desempeños que si el estudiante los demuestra, diríamos que ha logrado el nivel 6 del estándar. El currículum además me dice que tengo que comparar el nivel con el nivel inferior y el nivel superior. Eso he hecho en esta tabla. Acá está el nivel 5, extraído los desempeños del nivel 5, los del nivel 6 ya los había extraído y los del nivel 7. ¿Para qué hago esto? Porque si yo le voy a pedir al estudiante que tome un hecho del Perú actual o un problema del Perú actual y haga todo lo que la competencia dice sobre ese problema, cuando me entregue su informe, quiero saber en qué nivel está. ¿Está en el nivel 5? ¿Está en el nivel 6? ¿O está en el nivel 7? Según el desempeño, fíjense, si solo identifica las causas, está en el nivel 5. Si las clasifica, ya está en el nivel 6, pero usando términos históricos. Y si además de clasificarlas, las jerarquiza, ya está en el nivel 7. Si ordena cronológicamente los hechos, está en el nivel 5. Si reconoce los cambios y permanencias o procesos históricos, está en el nivel 6. Y si establece relaciones entre procesos históricos, situaciones o procesos actuales, ya está en el 7. Es decir, este análisis me permite saber, al comparar el informe del estudiante con el estándar analizado, que vendría a comportarse como una especie de rúbrica, en qué nivel está. Lo que tenemos que tener claro es que no todos sus desempeños van a estar en el mismo nivel. Puede ser que sí, pero usualmente estará algún desempeño aquí, otro aquí y de repente otro aquí. Según dónde esté la mayor parte de sus desempeños, tendré que clasificar, voy a correr un poquito para mostrarles un gráfico. Según donde esté la mayor parte de sus desempeños, fíjense que esta flecha no está ni en el 3, ni en el 4, ni en el 2, sino tiene un pedacito en cada uno, pero aquí tiene un 3B. ¿Por qué? Porque no ha logrado todos los desempeños del nivel 2. Por tanto, no ha pasado completamente al nivel 3. En cambio, aquí ya está en el A, ha logrado el 6, porque ya no tiene nada prácticamente en el 5.
Es decir, la evaluación consiste en decidir en qué nivel se encuentra el estudiante. Y para eso lo que hago es contrastar lo que ha hecho el estudiante, en este caso su monografía o su ensayo de análisis de ese hecho histórico, con el estándar analizado. En eso consiste la evaluación de competencias según el currículum. Es, vuelvo a repetir lo dicho antes, que se evalúa desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como referente los estándares, porque ellos describen el desarrollo en la competencia y definen qué se espera logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo de educación básica. En ese sentido, los estándares constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si alcanzó el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzar. Eso es evaluar competencias y así se evalúan las competencias. Nos queda un minutito, vamos a ver si es posible comparar alguna, contestar alguna pregunta. Bueno, no hay preguntas. Estoy yendo de abajo para arriba. Los criterios se pueden construir. No hay que construir criterios, están, ya lo hemos demostrado. Lo único que debemos tener en cuenta, lo único oficial son los estándares. La mejor manera de usar las programaciones curriculares, lo he recomendado a muchas escuelas. Deshojen las programaciones curriculares, póngales un aro de metal y cuélguenlas en el baño. Una vez que se haya usado todas las hojas, si quieren darle un segundo uso, recoléctenlas y hagan combos. Para otra cosa no sirven las programaciones curriculares, están muy mal hechas. Bien, bueno, inevitable que queden muchísimas preguntas y que haya mucho pan por rebanar. Los años 2017, 18 y 19 estuve acompañando a 8 colegios de Felegría y 6 redes de escuelas rurales de Felegría en la implementación del currículum, y eso implicó una infinidad de talleres, visitas a las aulas, conversaciones, y debo decir que aún después de 3 años todavía hay mucho por hablar y mucho por decir. Así que no pretendo que en 3 horas, que es lo que hemos estado juntos, todo esté claro. No, es una primerita probada de el helado, pero el helado es muy grande y complejo. Sin embargo, ha sido un placer poder estar con ustedes. Lástima, Iván, que no te haya podido dar la palabra, porque tendría que habérsela dado a los otros 470 participantes y no hubiéramos acabado ni el día de San Blando si eso ocurría. Bien, muchísimas gracias. Entonces, Frankie, no sé si deseas cerrar esto. Yo, por mi parte, agradecerles por permitirme entrar en sus casas y bienvenidos a la mía. Adelante, Frankie, te cedo la palabra. Solo que no sé si puedes hablar o no. Eh, no lo sé, pero bueno, vamos a suponer que no puedes. En todo caso, me despido simplemente sin ningún protocolo y ninguna formalidad. Hasta la próxima. Ojalá
que la próxima sea presencialmente en Huamanga. Nada me causaría más placer. Que les vaya muy bien. Adiós, adiós.